Tesla ya domina el mercado de los vehículos eléctricos con solo 5 modelos. Produce más de 1,37 millones de coches eléctricos al año y deja a sus competidores luchando por seguirle el ritmo. Pero esto es solo el principio. La empresa se prepara para ampliar su gama con nuevos vehículos que podrían revolucionar el sector. ¿Qué innovaciones tiene Tesla preparadas? En el video de hoy te contamos todos los detalles. Minibús Tesla. Inspirado en el emblemático microbús de Volkswagen, el esperado minibús de Tesla está llamado a arrasar en el mercado de los vehículos eléctricos. Elon Musk ha confirmado que el minibús se fabricará sobre el chasis del Model X, lo que agilizará la producción y garantizará un lanzamiento sin problemas. Diseñado para ser semiautónomo o totalmente autónomo, este autobús futurista pretende redefinir la movilidad urbana, a diferencia de los autobuses tradicionales, que ralentizan el tráfico. El minibús de Tesla, gracias a su tamaño compacto y a su aceleración inteligente, se integrará a la perfección con los coches normales, reduciendo la congestión en lugar de provocarla. Con su paquete de baterías instalado en el suelo y un pequeño motor eléctrico en la parte delantera, trasera o ambas, el minibús Tesla maximizará el espacio interior. Musk prevé que varias unidades sustituyan a los voluminosos y anticuados autobuses y ofrezcan una experiencia de desplazamiento más eficiente, espaciosa y moderna. Se espera que Tesla presente el prototipo en un plazo de 6 a 9 meses, es decir, entre principios y finales de 2023, si todo va según lo previsto. La producción podría comenzar en 2023 y prolongarse hasta 2027. ¿Qué modelo será el segundo producto? Te presentamos el Tesla Model 2. El esperado utilitario de $25,000 rodeado de misterio. Elon Musk ha confirmado el precio, pero aún no está claro si esa cifra incluye el famoso descuento por ahorro potencial de Tesla. No obstante, si Tesla lo consigue, sería el primer vehículo eléctrico de Norteamérica en alcanzar este precio, lo que cambiaría las reglas del juego del sector. Aunque un utilitario tradicional tiene un diseño distinto, no esperes que Tesla siga las convenciones. El Model 2 probablemente combinará elementos del Model y con toques de un Nissan Leaf o un Volkswagen ID.3, impregnados de la estética futurista característica de Tesla. Por supuesto, Musk insiste en que será totalmente autónomo. Dicho esto, un verdadero Tesla de nivel 5 de conducción autónoma, en el que la intervención humana sea totalmente innecesaria, parece una posibilidad remota. Pero lo que es más seguro es que se rumorea que el Model 2 incorporará las innovadoras celdas de batería 4680 de Tesla, las mismas que alimentan el Cybertruck y el último Model E. ¿Y la autonomía? Los detalles son escasos, pero dada la postura de Musk de que cualquier cosa por debajo de 250 millas es inaceptable, podemos esperar con seguridad al menos esa cifra. En un principio, Tesla tenía previsto lanzarlo en 2023, pero dado el historial de retrasos de la empresa, el calendario sigue siendo incierto. Y hablando de Teslas muy esperados, otro vehículo ha suscitado aún más debate últimamente, el Tesla Semi. Por supuesto, Tesla Semi. Hacer que los conductores de automóviles se pasen a la energía eléctrica es una cosa, pero convencer a los camioneros de largo recorrido para que abandonen el diésel es mucho más ambicioso. Tesla anunció el semi-eléctrico en 2017 y, tras 2 años de retrasos, los primeros ejemplares salen por fin de la planta de Austin, Texas, y llegarán a manos de Pepsi en diciembre de 2022. Este vehículo sin emisiones, que cuesta entre $150,000 y $180,000 en función de las especificaciones, tiene una autonomía de hasta 800 km gracias a sus 4680 celdas de batería y es capaz de realizar recargas rápidas con megacargadores que añaden 400 km de autonomía en 30 minutos. Tesla también afirma que el Semi puede pasar de 0 a 100 km/h en 20 segundos mientras transporta 80,000 libras y en 5 segundos sin carga. Tesla aún debe a PepsiCo muchos más semis eléctricos. Ahora, unos 8 semis Tesla terminados están esperando en el sitio secreto de Nevada, cerca de la gigafábrica de baterías original de Tesla en Nevada. Al parecer, tienen que pasar las inspecciones finales antes de salir para su entrega. Aunque todavía no están envueltos con un logotipo, se supone que estarán de camino a PepsiCo en Modesto, California. Ya estamos deseando ver algunos enfrentamientos de carreras de aceleración realmente alocados en YouTube en 2023. Y aquí tenemos el vehículo más retrasado de Tesla, el Cybertruck. Entonces, ¿cuándo va a salir ya este monstruo a la carretera?
Musk desveló por primera vez el prototipo de pickup eléctrica allá por noviembre de 2019 en un evento promocional en Los Ángeles. Tras años de espera, está previsto que la producción comience en la fábrica de Tesla en Austin, Texas, el próximo mes de junio. Las cosas parecen ir por buen camino según el jefe de diseño de vehículos, Franz von Althausen. Acaba de desvelar algunas características del Cybertruck y ha prometido grandes sorpresas. Cibercamión Tesla. El Tesla Cybertruck promete hasta 500 millas de rango eléctrico, una tasa máxima de remolque de 14.000 libras y un precio base de menos de $40.000. Los compradores también tendrán la opción de agregar el sistema de asistencia al conductor de Tesla o la autoconducción completa por $15.000. El 24 de noviembre de 2019, Musk dijo que Tesla ya había recibido al menos 187.000 pedidos para el Cybertruck. Fue 5 días después de que se presentara el vehículo. Ahora, un rastreador de pedidos de Cybertruck calcula que más de 1,6 millones de clientes han hecho un depósito por la polémica camioneta eléctrica. Tesla ya no acepta pedidos del Cybertruck en Europa ni en la región de Asia-Pacífico, pero el vehículo todavía se puede encargar en EU.S., México y Canadá. Y por último, ¿estás pensando en comprar un teléfono que ofrezca más prestaciones que un teléfono normal? Pues entonces tienes que echar un vistazo al Model P. Tesla, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, está trabajando en un smartphone futurista que podría llamarse Model P. A pesar de las numerosas filtraciones y rumores del sector, la empresa de Texas no ha dicho nada sobre el supuesto dispositivo. Aún no ha confirmado sus planes de producción y mantiene en secreto el desarrollo del producto. Sin embargo, expertos del sector esperan que la empresa lance su primer teléfono inteligente a finales de 2023 o principios de 2024. El próximo teléfono móvil de Tesla, el P-Phone 2023, es una brillante combinación de diseño y funcionalidad. Se rumorea que el gadget saldrá a la venta en EU a un precio previsto de $1.000. Este smartphone delgado, atractivo y ligero estará disponible en varias variedades de colores. Según Tesla, este nuevo dispositivo tendrá mejoras. Esto implica que la infraestructura de red funcionará en bosques y montañas si utilizas este teléfono móvil, y lo que es más importante, este teléfono podrá conectarse a una red por satélite. Cuando descargues, te permitirá hacerlo realmente rápido. Como resultado, el smartphone Tesla tendrá una velocidad de descarga de entre 150 Mbps y 200 Mbps. ¿Qué te parecen estos nuevos productos de Tesla y qué esperas que desarrollen en el futuro? Déjame tu opinión en la sección de comentarios más abajo. Tenemos muchas ganas de producir un coche eléctrico asequible, que ha sido la misión de Tesla desde el principio. Veamos, mirando al futuro en el lado del transporte. Obviamente, es increíblemente importante que consigamos coches eléctricos asequibles. Estas son las principales revelaciones de Elon Musk sobre la próxima generación de coches de Tesla. Además, también se revelaron datos y parámetros importantes del Tesla Model 4, que promete un modelo más explosivo que su hermano, el Model 3. Entonces, ¿qué reveló Elon Musk sobre la próxima generación del modelo Tesla Model 4? No hubo una gran conferencia de prensa para los medios sobre el Model 4, ni siquiera está claro cómo se llamará realmente el Model 4, aunque hay un contingente que cree que el Model 4 es para que la alineación de Tesla se deletree S3XY4. Entonces, ¿qué esperaba Elon Musk del prometedor Model 4? En primer lugar, el CEO de Tesla, Elon Musk, dio al mundo un vistazo a cómo la compañía planea seguir su último vehículo eléctrico, diciendo que la generación del vehículo será asequible para casi todo el mundo. El próximo Tesla empezará con precios base aún más bajos que los $35.000 del Model 3. Los vehículos eléctricos de altas prestaciones no son baratos por una razón. Las baterías por sí solas impulsan el precio, pero Musk afirmó en su charla que un mayor volumen de producción y más gente comprando vehículos eléctricos hundirán el precio. En otras palabras, Tesla dependerá de la cantidad para ofrecer su calidad. Con algo como el Model 3, está diseñado para que aproximadamente la mitad de la gente pueda permitirse el coche, dijo Musk. Después, con la cuarta generación y los coches más pequeños, llegaremos a una situación en la que todo el mundo podrá permitirse el coche. A la pregunta de cuánto tardarán los vehículos eléctricos en ser tan asequibles como los de combustión interna sin depender de las subvenciones y deducciones fiscales de los gobiernos, Musk señaló las subvenciones de las que han disfrutado las industrias del petróleo y el gas sin el conocimiento del público.
Lo que la gente no aprecia del todo es que todos los automóviles que funcionan con combustibles fósiles están muy subvencionados, dijo. Por ejemplo, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, las subvenciones a la energía ascendieron el año pasado a 5,3 billones de dólares, es decir, el 6,5% del PIB mundial. Además, dijo Musk, las industrias del petróleo y el gas y la de los coches de combustión interna causan un enorme daño al medio ambiente, lo que se traduce en otra subvención más para ellas. Es muy importante valorar esto porque creo que mucha gente no sabe el nivel de subvenciones que reciben el petróleo y el gas. Es una cifra tan grande que resulta difícil de comprender, añadió Musk. Musk pidió que se eliminaran esos incentivos para las compañías petroleras y de gas a fin de que los vehículos eléctricos pudieran competir en igualdad de condiciones. Además, el Model 4 es un coche ultracompacto y moderno. Los rivales de los vehículos eléctricos, como el Leaf de Nissan, ya han adoptado la forma de mariquita con portón trasero. El coche inteligente ha llevado el tamaño del vehículo eléctrico a un nivel extremadamente pequeño con sus vehículos de 2 puertas que están más cerca de los carritos de golf que de los coches tradicionales. Es difícil imaginar a Musk apostando por algo tan decididamente poco estiloso y con forma de escarabajo, pero es el siguiente paso lógico hacia la miniatura mainstream. Por último, el Model 4 tendrá mucha más autonomía. El Autopilot de Tesla ya es uno de los programas de conducción semiautónoma más avanzados de la carretera, y la tecnología no hace más que mejorar a medida que más y más vehículos lo utilizan. Como Musk dijo al Wall Street Journal, la autonomía es una prioridad para Tesla. Creo que será bastante inusual ver coches que no tengan plena autonomía, digamos en 15 o 20 años, dijo Musk, y para Tesla, será mucho antes que eso. Sea lo que Musk tiene en la manga para la próxima generación de Tesla, puedes apostar a que será más barato, más pequeño e incluso más inteligente. La clave para la adopción de vehículos respetuosos con el medio ambiente será la tecnología de conducción autónoma, y Musk afirmó que la gente confiará en los coches autoconducidos con sorprendente rapidez. Los coches autónomos no solo consumen menos gasolina, frenan menos y desgastan menos los equipos mecánicos, sino que también reducen los accidentes, dijo. Hasta la fecha, los comentarios que Tesla ha recibido sobre su primera versión de Autopilot, que Tesla lanzó el año pasado, han sido extremadamente positivos. Cuando miramos los datos de los coches en los que Autopilot está activado o desactivado, la probabilidad de tener un accidente es un 50% menor si tienes Autopilot activado, incluso con nuestra primera versión, dijo Musk. Incluso con esta primera versión, es casi el doble de bueno que con una persona. Sí, eso dijo. Ahora estoy seguro de que te mueres por saber. ¿Dónde se producirá el Model 4? Los Teslas del mercado doméstico estadounidense se fabrican todos en, sorpresa sorpresa, Estados Unidos, siendo las fábricas más grandes las de Fremont y Austin. El Model Y, eventualmente, el Cybertruck tienen su hogar en la Gigafactoría de Texas. Tesla fabrica los Model S, 3 y X en la factoría de Fremont, California. Además, el fabricante de automóviles tiene centros de baterías y tecnología por todo Estados Unidos, como Nevada y Nueva York. Por lo tanto, el Model 4 utilizará las tecnologías más avanzadas de Tesla, como la célula de batería 4680 y la función de conducción autónoma completa. Y lo más probable es que se fabrique en Giga Texas o Giga Berlín, si es que no es exclusivo, ya sabes, solo del mercado estadounidense. Y por supuesto, como sabes, estas son las 2 máquinas más nuevas que incorporan las últimas tecnologías de fabricación. Pero no te fíes de lo que digo yo. Simplemente repito lo que dicen los expertos. Así que, ¿puede el Model 4 ser tan disruptivo como sus predecesores? Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios más abajo. Sí, quiero decir, obviamente vamos a coger todo lo que aprendimos de SX, 3i, Cybertruck y Semi y volcarlo en esa plataforma. En 2021, Tesla lanzó el Model S Plaid como el coche más rápido, casi un segundo más rápido que el todopoderoso Bugatti Chiron. Aquello supuso toda una declaración de intenciones en la industria automovilística. Sin embargo, Elon Musk reveló recientemente que la próxima generación revolucionaria de vehículos Tesla costará tan solo $25,000. Confirmó que Tesla tendrá una dirección totalmente nueva, no en el aspecto de la aceleración y el rendimiento, sino en la asequibilidad para democratizar realmente los coches eléctricos. Entonces, ¿cómo desarrollará Tesla este modelo de próxima generación?
Durante la conferencia telefónica que siguió a la publicación de los resultados financieros de Tesla del tercer trimestre de 2022, Elon Musk confirmó que el equipo de ingeniería de Tesla había centrado su atención en una plataforma de coches eléctricos de próxima generación que tendrá la mitad de precio que la plataforma del modelo 3/i. Musk dijo que el vehículo Tesla de tercera generación se produciría en cantidades que eclipsarían al Model 3 y al i. De hecho, superaría la fabricación de todos los demás vehículos Tesla juntos. Todos sabemos que la capacidad de producción anual actual de Tesla está catalogada en aproximadamente 1,9 millones de unidades. Si se fabrica este nuevo modelo, el fabricante de automóviles podrá producir 4 millones de vehículos al año, pero no hace falta que yo le diga que se trata de un avance realmente asombroso. El vehículo de próxima generación, que costará aproximadamente la mitad que la plataforma 3i, será más pequeño. Musk dijo que el nuevo modelo de generación 25000 tendrá un aspecto más pequeño y compacto que el Model 3, lo que trae recuerdos al Tesla de $25,000 rumoreado anteriormente en Internet. Según sugieren renders especulativos exclusivos, el nuevo Tesla podría adoptar un estilo de carrocería aerodinámico de 5 puertas con una línea de techo estilo coupé, llantas de gran diámetro y voladizos cortos. Varias características de diseño del Model 3 y más grandes podrían encontrar su camino en el hatchback compacto, como una línea de ventana similar, manijas de puerta emergentes, una cara sin parrilla, un techo solar panorámico y faros LED montados en los guardabarros delanteros. Este nuevo vástago de Tesla también podría heredar algunos rasgos de estilo crossover que son bastante populares entre el público objetivo, aunque podrían reservarse para un futuro hermano SUV si tal cosa está en los planes de Tesla. Ahora hablemos de un detalle muy importante, y es, ¿dónde se fabricará el nuevo Tesla Model? Mientras los sitios de noticias de Tesla especulan sobre el estilo de la carrocería, la fabricación podría tener lugar tanto en Giga Berlín para el mercado europeo como en Giga Texas para Norteamérica. Esta última opción le permitiría optar a hasta $12,500 en incentivos previstos para los vehículos eléctricos de producción local, pero solo si Tesla permite que los trabajadores de su planta de ESU estén representados por un sindicato. Actualmente, Giga Texas produce nuevos productos de Tesla, como el Cybertruck y el Tesla Summer. El hecho de que el nuevo modelo se vaya a producir en esta fábrica de última generación no debería sorprender demasiado. Quizá Tesla utilice esta utilización de piezas fundidas de una sola pieza, llamada Gigapress, y otras técnicas de fabricación para producir el nuevo modelo. Tesla será la cabeza y los hombros por encima de todos los demás en la fabricación. Ese es nuestro objetivo, declaró Elon Musk, con el alto nivel de calidad que Tesla pretende ofrecer incluso en su coche más asequible, cumpliendo el precio objetivo de $25,000 es todo un reto. Esto nos lleva al siguiente punto del precio. ¿Qué tipo de batería utilizará el nuevo modelo? La reducción real viene del desarrollo de nuevas baterías y del escalado de la producción. Musk también declaró en la llamada de resultados del tercer trimestre que todavía ve un camino hacia una posible célula de $70 por kWh, que es un 30% menos cara que la cifra de paridad de precios proyectada de $100 por kWh. Esto, en teoría, llevaría a los B al mismo precio que los coches con motor de combustión interna. Tesla podría ofrecer el nuevo modelo con una nueva batería a base de hierro, que promete ciclos de larga duración. Además, el cambio del níquel al hierro para sus futuros coches básicos indica que Tesla está interesada en reducir el coste del vehículo. Una base de hierro, que es más abundante que el níquel, significaría que Tesla tendría menos limitaciones de suministro. Sin embargo, Musk indicó que había instado a las empresas mineras a producir más de este material. Gracias a su largo ciclo de vida, la batería de litio-hierro fosfato de Tesla sería parte integrante del nuevo Tesla básico. Un ciclo de vida largo es primordial para las aplicaciones comerciales. Dado que Tesla ya ha presentado el Model 3 con una batería de LFP, es posible que pueda obtener información crítica sobre esta química para optimizarla en el nuevo modelo cuando esté listo para su lanzamiento al mercado masivo. Pero con un coche tan pequeño, ¿cuál es su autonomía? Creemos que Tesla puede utilizar un paquete de baterías LFP con un contenido energético de 45-55 kWh que ofrezca una autonomía de alrededor de 250 millas, lo que es suficiente para convertirlo en un conductor diario asequible y fiable para condiciones urbanas. A modo de comparación, en el Model 3,
La compañía proporciona un paquete de baterías LFP Ideal de 55 kWh que puede ofrecer una autonomía de 291 millas. Competición. Los competidores de Tesla ya están pensando en cómo fabricar un coche eléctrico competitivo que la mayoría de los compradores puedan permitirse. El Renault 5, posible rival del nuevo modelo, ofrecerá una autonomía de 249 millas en el ciclo de pruebas europeo WLTP cuando se lance a principios de 2024 con un precio de unos $20.500. Hay expectativas similares de precio y autonomía para otros próximos B compactos en Europa, por lo que está claro que, además de un precio base inferior a $25.000, el nuevo modelo debe ofrecer una autonomía de al menos 250 millas para mantener su ventaja competitiva. Tesla quiere lanzar un modelo más asequible. Sin embargo, el calendario de lanzamiento sigue siendo una incógnita, pero también se espera que el próximo vehículo se utilice como un robotaxi totalmente autónomo, para lo que aún faltan algunos años. Tesla tiene demasiados proyectos prioritarios en estos momentos. La empresa se está centrando en aumentar la fabricación y la semiproducción de Cybertruck, cuyo objetivo es alcanzar los 50.000 vehículos en 2024. El lanzamiento del nuevo modelo es improbable antes de 2025, por lo que podría situarse más bien en 2026. También se rumorea una versión centrada en las prestaciones, con motores eléctricos duales más potentes que ofrezcan unas prestaciones dignas de un utilitario. El último Autopilot de Tesla, aunque es muy poco probable, también estará presente en los acabados superiores del modelo. Desde que Tesla mencionó el potencial de un EV económico en su alineación durante el Día de la Batería en 2020, los fans y los esperanzados han estado esperando noticias sobre la producción de lo que comúnmente se conoce como el Tesla Model Q. Entonces, ¿qué tiene el Model Q que está atrayendo tanta atención? ¿Podemos esperar que el Model Q llegue en 2025? Tesla no ha revelado el nombre de su coche eléctrico más barato, pero los medios de comunicación se refieren a él como el Tesla Model 2 y a veces incluso como el Tesla Model Q. Hablemos primero del precio del Model Q. Se llama literalmente el coche de los $25.000, lo que nos da la cifra de partida obvia para esta discusión sobre el precio del Model Q. Sin embargo, algunos factores pueden afectar al precio futuro del Model Q. Desde que el proyecto se presentó originalmente a principios de 2020, la reciente escasez mundial y el aumento de la inflación han causado estragos en la industria del automóvil y en los precios al consumo. Como resultado, el precio objetivo original de Tesla de $25.000 puede ser un poco bajo. Para el Model Q, es probable que el precio de Tesla aumente, acercándose a los $35.000 cuando salga de la cadena de producción. Y Elon dijo recientemente que sería aproximadamente el coste de la plataforma 3i. Sin embargo, si Tesla consigue mantener su promesa de un precio base de $25.000, entonces el utilitario compacto se situará por debajo de muchos de sus principales rivales en el segmento e incluso de B más pequeños como los Peugeot, E208 y Honda y Supermanes del mercado europeo. Con un esquema de precios económico y el estilo de carrocería de la competencia de Tesla en el ámbito de los vehículos eléctricos económicos, es probable que el Model Q sea una versión reducida del Model 3. Entonces, ¿qué destaca del diseño exterior del Model Q? El nuevo Tesla podría adoptar un estilo de carrocería aerodinámico de 5 puertas con una línea de techo estilo pareja, llantas de gran diámetro y voladizos cortos. Varias características de diseño del Model 3 y el Model Y de mayor tamaño podrían llegar al compacto hatchback, como una línea de ventanilla similar, tiradores de las puertas desplegables, un frontal sin rejilla, un techo solar panorámico y faros LED montados en los guardabarros delanteros. Este Tesla bebé también podría heredar algunos rasgos de estilo crossover que son bastante populares entre el grupo objetivo, aunque podrían reservarse para un futuro hermano SUV si tal cosa está en los planes de Tesla. La construcción ya minimalista de los interiores de Tesla será probablemente aún más austera en el Model Q. ¿Cómo es posible este diseño? ¿Cómo puede ser posible este diseño? Al igual que las especificaciones, sobre el diseño del Model Q solo se puede especular, pero podemos hacernos una idea de cómo podría ser. Lo más probable es que el interior mantenga el minimalismo característico de Tesla, con una enorme pantalla táctil de infoentretenimiento en orientación vertical y poco más. También se espera que ofrezca mucho espacio para los pasajeros y su equipaje, aprovechando la arquitectura específica para vehículos eléctricos y la práctica silueta de 2 cajas con un capó corto.
Los diseñadores de Tesla podrían añadir el volante de yugo y el extraño proceso de cambio que debutó en los renovados Model S y X a principios de este año, pero dado que se trata de un modelo de entrada de gama con un público objetivo más amplio, podrían optar por algo menos controvertido. Quizá Tesla haga realidad ese interior en el modelo Q Robot Access ASAE nivel 5 totalmente autónomo en la segunda mitad de la década, pero a diferencia de cualquier otro B, estamos hablando de un Tesla, así que la batería tiene que ser buena. No, se espera que la autonomía del Tesla Model Q sea de unos 250 a 300 kilómetros, que son estimaciones basadas en los estándares actuales de Tesla y la autonomía de la competencia potencial. La tecnología de batería que probablemente se vislumbra es una batería LFP o de fosfato de hierro y litio, que actualmente se está instalando en la mayoría de los Model 3. Algunos rumores procedentes de China afirman que el Model Q estaría propulsado por baterías Blade de BYD, una nueva tecnología de baterías que debería ayudar a aliviar las preocupaciones de los consumidores sobre los incendios y la carga de las baterías. Independientemente de cuál de las dos tecnologías de baterías acabe en el Model Q, podemos asumir que la autonomía mínima del Model Q será de al menos 250 millas, con posibles variantes que incluirían un Model Q Long Range y un acabado performance. Debería venir con lo último en tecnología Tesla. Suponemos que los acabados de gama alta probablemente dispondrán de la última tecnología en sistemas avanzados de asistencia al conductor, incluido el autopilot de Tesla, aunque es muy poco probable que el modelo sea totalmente autónomo, como esperaba Elon Musk hace unos años. Además, el software FSD o de conducción autónoma completa de Tesla es uno de los principales factores con los que cuenta el fabricante de automóviles para comercializar sus vehículos por encima de la competencia, desde el Model S hasta el Model 3 de menor precio, pero parece poco probable que el Model Q venga sin capacidad FSD. Entonces, ¿en qué fábrica se producirá este nuevo modelo? Es probable que el primer utilitario compacto de Tesla se produzca en la gigafactoría de Shanghái, en China, tanto para el mercado local como para el mundial. Sin embargo, hay informes que afirman que Tesla también podría producirlo en su nueva gigafactoría de Tesla en México para el mercado europeo o en Estados Unidos para Norteamérica. Esta última opción le permitiría optar a los $12.500 de incentivos previstos para los vehículos eléctricos de producción local, pero solo si Tesla permite que los trabajadores de sus fábricas en EU estén representados por un sindicato. Sin embargo, no hay que esperar el Model Q a corto plazo. Elon Musk ha confirmado que Tesla está dando prioridad al Cybertruck, con el objetivo de terminar el desarrollo este año y comenzar la producción en 2023. Eso significa que el tan especulado Model Q probablemente esté más adelante, a menos que veamos pruebas sólidas de su desarrollo en la gigafactoría de Tesla en Shanghái. Siendo realistas, un Tesla de bajo presupuesto probablemente no llegará a la producción hasta finales de 2023 o más allá, y ese plazo tiene mucho sentido. Después de todo, el verdadero nivel 5 de autonomía aún está a años de distancia, pero una vez que Tesla perfeccione la producción en masa del Model Q, cambiará las reglas del juego. Imagina un mundo en el que los robotaxis autoconducidos y asequibles inunden las calles, desestabilizando no solo a los coches de gasolina, sino incluso a otros vehículos eléctricos. Con la enorme ventaja tecnológica de Tesla, el Model Q podría dominar el mercado y superar en ventas incluso al Toyota Corolla, el coche más vendido del mundo. ¿Qué opinas? ¿Se llamará Model Q el vehículo eléctrico básico de Tesla o mantendrá el nombre rumoreado de Model 2? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocerla. Si te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones sobre Tesla, los vehículos eléctricos y la tecnología más innovadora. Por supuesto, aprieta el botón de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por verlo. Adiós y hasta pronto.